Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno. ¿Cómo están? Qué bendición que el Señor nos ha regalado otro día más, hermanos, y otro día menos de lo que el Señor ha estipulado a cada uno de nosotros que íbamos a vivir. Amén. Ahí ya no mucho, amén. Un gusto estar nuevamente reunidos. Sean bienvenidos todos. Gracias por, les doy agradecimiento por puramente algo de tener respeto, ¿no? Porque pues el beneficio es para nosotros, el reunirnos a recibir la palabra del Señor. Esta tarde, hermanos, hemos estado estudiando lo que es nuestra declaración de fe de estos tiempos pasados. Se nos ha estado siendo expuesto mucha palabra del Señor, bendito sea Dios por eso. Gracias a los hermanos también que han expuesto la palabra del Señor de manera concisa y pues lo han hecho con todo amor. En esta tarde, hermanos, quiero comenzar con el tema que vamos a estar llevando a cabo ahora, y el título del tema es Dios Hijo, Señor Jesucristo. Anteriormente nuestro hermano nos había compartido de Dios Padre. Anteriormente habíamos estado aprendiendo muchas otras cosas más, hermanos. Cuando tenga tiempo en su casa, repase lo que es todas las enseñanzas que ya se nos han estado dadas. El hermano también ha sido una introducción de nuestro Señor Jesucristo, porque es necesario el poder también, hermanos, para entender bien lo que es el tema de Dios Padre, también hacer en cuenta y tomar en cuenta las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos daba. Entendemos, hermanos, que el cristianismo o nosotros, el seguir al Señor, es algo que es necesario y que tenemos en nosotros fe, ¿correcto? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como la palabra del Señor nos enseña. Es decir, que nuestro caminar en el Señor, pues caminamos por fe porque creemos en alguien que no hemos visto, ¿no? Por ser nosotros pecadores y humanos, es imposible para nosotros tener una imagen o ver al Señor, porque Él es divino, hermanos. Él es el Señor, es el único Dios que hay en la tierra. Es decir, es el único Dios supremo en todo, no es en la tierra ni eso, sino el único Señor. Entonces entendemos que sin fe, hermanos, para nosotros el seguir al Señor, pues es imposible agradarle a Él, ¿verdad? Porque como dice en Hebreos 11:6, que el que cree en Dios, o sea, es decir, el que se hace llamar seguidor del Señor, tiene que creer que Él existe y que le hay, como dice en la palabra del Señor en Hebreos 11:6. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo 16, versículos 13 al 17. Se lo digo de nuevo, Mateo 16, 13 a 17. Si alguien lo tiene, que me ayude, por favor. Mateo 16, 13 al 17, gracias. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Vemos, hermanos, que para el Señor era muy importante saber, no que no lo supiera, sino que los discípulos o quienes le seguían, nosotros como cristianos que decimos creer en el Señor y ser seguidores de Él, saber qué pensamos verdaderamente de Él, qué es nuestra convicción de Él. ¿Sí ve? Por eso es la importancia de tener todas estas enseñanzas, para saber verdaderamente. Me llamaba mucho la atención lo que decía nuestro hermano. Nosotros tenemos un pensamiento de quién es Dios o quién es Dios Padre para nosotros, pero quien nos muestra las Escrituras, para mí, en mi mente finita, es algo inentendible, hermanos, porque Él es justo y a la misma manera que es justo es santo, pero a la misma vez es amor, si Él es perfecto. Entonces eso para mi mente, porque a veces más bien somos pecadores, nosotros a veces somos más amorosos y somos bien injustos, o tendemos a tener esos atributos, parte de los atributos que a veces se nos salen de control. Sin embargo, el Señor no, porque Él es perfecto.
entonces sus atributos y su divinidad, como es perfecta, pues Él es perfecto y nos pregunta, bueno, ustedes, ¿quiénes piensan? ¿O quién piensan ustedes que soy yo? ¿Cuál es para ustedes? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de mí? Como se los preguntaba a sus discípulos. Nosotros nos decimos ser discípulos, nos decimos ser seguidores del Señor, que tal vez la palabra discípulos no quede, o a mi persona, por hablarlo así, me quede muy grande, tal vez pudiérame llamar, como comentaba hace ratito, simplemente un siervo del Señor, un uperete o un perrito ovejero que ayuda, ¿verdad? Por misericordia y gran privilegio que Dios ha tenido la misericordia de darme la oportunidad de servir en algo mínimo. Pero ¿qué es lo que nosotros pensamos o quién decimos nosotros que es el Señor? Es tan importante, hermanos, porque hoy en día, al igual que mucho otro tiempo atrás, hay muchas falsas doctrinas y muchas falsas enseñanzas, muchos perros escarnecedores, como lo dice la palabra, muchos lobos vestidos de ovejas que enseñan cosas que no dice la palabra del Señor o que enseñan partes que dice la palabra del Señor que la han entendido para su beneficio propio, puramente para beneficio de su vientre, como también dice la palabra del Señor que ellos, muchos de ellos trabajan solo para beneficio de su vientre. Y han desprestigiado totalmente a quién es Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lo han desprestigiado diciendo, por ejemplo, les voy a hacer unas menciones que no es ni necesario hacerlo, pero solo para que entendamos un poquito a qué me refiero. Muchos dicen que el Señor Jesucristo tuvo una relación pecaminosa con María Magdalena. Muchos dicen que Él tuvo un hijo o una hija con ella. Eso es totalmente falso. Nuestro Señor es totalmente puro y Él es santo, ¿no? Eso no pudo haberse dado en Él. Muchos dicen que Él es creación y que no es Él el creador. Muchos dicen que Él es un ser creado, talmente como nosotros, queriendo dar a entender que Él tomó la naturaleza de Satanás porque se hizo pecador. Eso es totalmente falso. Muchos enseñan de eso. Muchos enseñan del Señor Jesús, pero lo enseñan como un simple profeta o como otro servidor tal vez, pero no lo enseñan como verdaderamente Él es, que Él es Dios. Entonces, todas esas, hermanos, que se están llevando a cabo en este tiempo, todas esas sectas que se reúnen y hacen ese tipo de enseñanzas, es necesario que nosotros expongamos la palabra del Señor tal y como está escrita, entendiendo verdaderamente qué es lo que nos habla ella. ¿Por qué? Porque, como lo dijo el Señor Jesucristo, les dijo a ellos en un tiempo, ustedes, les dijo, piensan que en las Escrituras tienen la vida eterna. Muchos malentienden ese versículo y dice que escudriñen las Escrituras, dice, porque en ellas, ustedes en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y muchos dicen, no, hay que estudiar las Escrituras, sí, hay que estudiar las Escrituras y hay que tener entendimiento de ella, pero, como lo dijo el Señor Jesucristo, ellas dan testimonio de mí. Ustedes se han hecho doctos en la palabra o en los pergaminos que en ese tiempo tenían, pero me están dejando a un lado. Y la palabra del Señor desde el principio, hermanos, desde el principio es cristocéntrica. Entonces ellos tenían, según se habían hecho doctos y tales cosas de la palabra del Señor, pero no recibían al Señor Jesucristo por lo que Él decía que era. Tanto así que uno de sus discípulos le dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Sí saben quién fue el discípulo que le dijo eso? Felipe. Y el Señor Jesucristo le dijo, bueno, el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, queriéndole entender, darle a entender que Él es la misma esencia, son la misma esencia, son el mismo, un mismo Dios, tres personas diferentes, una triunidad perfecta. Filipenses 2:6, por favor, alguien que lo tenga me ayuda. Filipenses 2:6. Sí, si no, se los leo yo. Dice, en el Filipenses 2:6 dice, desde el 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos, o qué Pablo le decía a los filipenses? Que él, siendo por naturaleza Dios, él se humilló tanto así, se humilló tanto, hermanos, él se humilló ya tanto, tomando forma de hombre, dejando su gloria por amor a nosotros, no dejando de ser Dios, porque Él fue Dios como fue hombre, pero se humilló tanto
lo hizo por amor, ¿no? Solo un sacrificio perfecto podría librarnos a nosotros de la muerte eterna en el infierno que nos esperaba, ¿verdad? Si no hubiera habido la redención de pecados para nosotros. Pero Él es y fue por naturaleza Dios, no es una creación, ni fue alguien creado, ni fue un profeta, ni fue como muchos pensaban que enseñaban. De esa manera, era tan importante para Pablo enseñarle eso a los filipenses. ¿Por qué creen? Porque en ese tiempo ya se estaban dando falsas doctrinas que tomaban al Señor y los quitaban de la divinidad que Él merece, porque Él es la divinidad. Entonces, por naturaleza, Cristo es Dios. Es la palabra a denotar ahí es naturaleza. Si usted la busca en el diccionario hebreo, ahí le va a dar a entender qué es la naturaleza, qué es la esencia, ¿no? Es lo que pudiéramos decir por nosotros somos humanos, porque en nuestra sangre corre sangre humana, somos humanos, no somos la sangre de los perritos, que ellos son animalitos, ¿no? Esa es la esencia de Dios, o sea, Cristo es la misma esencia, ¿no? Es un Dios mismo. Entonces, por naturaleza, el Señor Jesucristo, como se le dijo a los filipenses, Cristo es Dios. En la teología cristiana tradicional, la divinidad, entrando en el punto de la divinidad del Señor Jesucristo, en la teología cristiana tradicional, la divinidad es el estado o cualidad de ser divino y puede denotar la naturaleza o el carácter divino. En hebreo, los términos, hermanos, generalmente serían, por ejemplo, la palabra Elohim o Elohim, no sé si lo estoy pronunciando bien, y en griego usualmente sería teos o teías. El significado básico del nombre Elohim o Elohim, el de fuerza o poder de acción. Yo le pregunto aquí, ¿cuántos tenemos fuerza y poder hasta cierto punto? Tuvimos fuerza para ir a trabajar, tuvimos el poder de decirle a nuestro cuerpo, levántate cuerpo de este frío, vamos a estar en la iglesia. Pero nosotros tenemos eso porque se nos fue dado en una creación. El Señor, el Dios, como lo muestra desde Génesis y lo que acababa de leer en Juan, en su capítulo 1, versículo 1, desde el principio Él es el único que tiene el poder para poder crear. Es decir, Él es el único creador. El poder de Él es tan absoluto que Él es el único que puede crear o dar vida simplemente con su aliento, como se lo dio al hombre, ¿no? Sopló aliento de vida en él. Eso significa la palabra Elohim. Ese es el poder de acción. Nosotros, como les decía, tenemos un poder de acción porque ya fuimos creados. Pero el Señor no fue creado, Él es el creador. Entonces, ese es el poder que Él tuvo, que simplemente en 7 días, hermanos, formó todo lo que ahora vemos nosotros. Para mí eso es tan pues, como un golpe, ¿no? Para mi mente finita, porque digo, Señor, ¿cuánto poder hay en ti? Él es el Todopoderoso. Elohim es el Dios infinito y todopoderoso que demuestra con sus obras que Él es el creador, sustentador y juez supremo del mundo. Porque también dice la palabra del Señor que en Él todas las cosas subsisten y que Él es el juez supremo del mundo. Hay jueces en esta tierra, pero nunca comparado al juez supremo de este mundo, nuestro Señor. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios en el sentido singular, único a partir de su engendramiento en el vientre virginio de la bienaventurada María. El Señor Jesucristo es el único Hijo de Dios. Presten bien atención en esto. El Señor Jesucristo, hermanos, es el único Hijo, es decir, nosotros somos creación del Señor, ¿no? Entendemos eso. Muchas personas malentienden esto y dicen, todos somos hijos. No, cuidado. El ser hijo es ser de la misma esencia. Nosotros no tenemos la esencia de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza. Pero el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, es Él el Hijo único del Señor. Es decir, sus atributos que tiene el Padre, los tiene el Hijo. Los tiene el Espíritu Santo, omnisciente, omnipresente. ¿Cuál es el otro? Omnipresente, todopoderoso y bueno, muchas otras cosas más. Ahora nosotros sí fuimos creados con ciertas semejanzas a Él. Por ejemplo, el amor que nosotros sentimos a las demás personas. El Señor es amor, ¿correcto?
Y es algo parecido, pero no podemos semejarlo a tan semejante poderío que Él tiene. Mas, sin embargo, el Señor Jesucristo es el único Hijo. Por ahí andan muchas personas, los musulmanes tienen mucho eso, que desprestigian diciendo de que el Señor no puede ser Él el Hijo de Dios, porque ¿cómo fue que Dios se rebajó tanto a hacerse humano? Pues bueno, para Dios hay algo imposible, hermanos. Él, o sea, tuvo el poder para despojarse de su gloria, hacerse humano, porque nosotros nos convenía, era necesario, ¿no?, que eso fuera realizado, y solamente por el pecado que dejamos entrar o que dejó entrar el hombre, nadie más podría nosotros librarnos sino un sacrificio puro, un sacrificio de alguien que fue puro en su vida como hombre, que siempre Él es santidad, que siempre ha sido y será puro siempre. Por eso dice el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios en el sentido singular. No hay otro más, Él es el único, ¿no? Único a partir de su engendramiento en el vientre virgineo de la bienaventurada María. ¿Por qué se le llama Hijo de Dios? Porque Él tenía que tomar la forma de hijo o cuando se hizo hombre, para por eso Él dar gloria al Padre y ser Él el que llevara cargando nuestros pecados en esa cruz, desde el momento que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen, un vientre virgineo, si usted lo nota, la santidad tan perfecta de Él, que Él tomó a bien hacer que fuera María, su vientre virginio, o sea, un vientre puro, para que recibiera a nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, a ese bebé que iban a nacer. Eso lo puede encontrar usted en el libro de Lucas, en su capítulo 1, versículo 30 al 35. Si alguien es tan amable y me lo lee, por favor, Lucas 1, 30 al 35. Voy a dar otras, no sé si los quiero anotar, hermanos. En Salmo 2, 1, 9, Mateo 14, 33. Salmo 2, 1, 9. Mateo 14, 33. Si alguien tiene Lucas, que me ayude, hermanos. Lucas. Ok, adelante, pastor, gracias. María le dijo al ángel, ¿cómo puede suceder esto? Nunca he estado con ningún hombre. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que va a nacer se le llamará Hijo de Dios. Por eso el niño santo que va a nacer se le llamará Hijo de Dios, singular y único, ¿verdad? Porque fue puramente engendrado por Dios mismo, por medio del Espíritu Santo del Señor. En las otras que le tomaron, hermanos, las Escrituras declaran que su preexistencia. Vamos a ir a Juan 1:1, si alguien lo tiene, y a Colosenses 1:15, por favor. Juan 1:1, que me ayude, hermanos, y Colosenses 1:15. Sí, gracias. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios mismo. El verbo sabemos que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ahí entendemos claramente, hermanos. Juan, mire qué bonito. Juan, por medio del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad, y la verdad es Cristo. Él había o tenía claramente la revelación de quién era Jesucristo, lo que ahora debemos nosotros pedirle al Señor y avanzar en el conocimiento de Él, para tener la revelación clara de quién es Cristo, de quién es el Señor Jesucristo. Y inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo que acaba de leer mi hermano. En el principio
era el verbo era con Dios y el verbo era Dios mismo. La palabra verbo, hermanos, en el sentido singular, y ahora sí que quiero denotar esto porque siempre cuando leo esta palabra se me viene en una oración, el verbo que hace en cualquier oración, la acción. El único que tiene el poder, hermanos, de acción es Dios mismo. Simple y sencillamente. Todos los demás, por ejemplo, tomando este ejemplo de Satanás, tomando este tema, sí tiene un poder, pero él no es, ni se compara nunca su poder al Señor. Simplemente él decidió ir en contra de lo que el Señor establece. Muchas veces lo que hacemos nosotros, sabemos que nos establece el Señor, pero nosotros decidimos ir en contra y hacernos, como dijo Pablo, ustedes cuando estaban lejos del Señor, eran hijos de vuestro padre, el diablo. Entonces, bendito sea Dios que nos ha sido como redentor a nosotros en su gran misericordia. Colosenses 1:15, el subtema es la supremacía de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, hermanos. Es la persona del Señor Jesucristo. Es la imagen que nos muestra, ¿no?, correctamente como Él se lo dijo el Padre, la imagen del Dios invisible. El primogénito sobre toda la creación. Este versículo, ahí luego muchas personas dicen, mira, ahí claramente está diciendo que Él fue el primer ser creado. No. Les voy a leer la palabra primogénito en el griego. Se deriva o se escribe prototokos, que significa prioridad. En la cultura del antiguo o cercano oriente, el primogénito no necesariamente era el hijo mayor, sino que se refería al rango, es decir, al más poderoso y el más importante. El primogénito poseía la herencia y el liderazgo. Esa palabra prototokos es la que les escribió Pablo a los colosenses. ¿Por qué? Porque ya estaba entrando en la iglesia de Colosas todas estas doctrinas falsas que desprestigiaban al Señor Jesucristo. Él fue, por eso es que le dice, bueno, Él es el primogénito sobre toda la creación, Él es la prioridad, Él es quien los creó, Él es la base de la creación, de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Mire qué bonito, hermanos. ¿Qué nos deja de notar esto? Toda persona, todo ser de cualquier índole que demande exaltación y adoración está bajo maldición, claramente como dijo Pablo. Solamente el único digno de alabanza y adoración es nuestro Señor Jesucristo. Para honra y gloria de Él fue creado, Él mismo creó todo para honra y gloria de Él. Él es el único ser que merece nuestra alabanza, nuestra oración. Entendiendo esto, hermanos, no sé cómo lo entiendan ustedes, pero para mí eso me deja notar que a veces soy muy apático para adorarle a Él, hermanos. Y en todos los sentidos, no solo en venir a la alabanza, que es una parte muy importante, pero en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque Él merece una adoración digna de lo que Él es, de lo que Él es, ¿no?, como nuestro Dios. En Colosenses 1:17 dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente, algo perfecto. Él hizo todo perfecto, no nomás que pues nosotros hacer todo imperfecto, pues todo arruinamos, ¿no? Si ve, por eso la capa de ozono tiene ese hoyo tan grande, porque pues somos un problema nosotros hasta para el mundo, hermano. O sea que nosotros mismos estamos creando nuestra bomba de tiempo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Miren bien, Él es nuestro pastor, el pastor supremo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para hacer en Él todo el primero. Cuando dice aquí el primogénito de entre los muertos, para hacer en Él todo el primero. Cuando habla de ese primogénito, hermanos, habla claramente de que los muertos íbamos a ser nosotros, o las personas que murieran iban a ser redimidas por Él, la prioridad, porque nadie más
de los que ya habían pasado a otra vida, podían limpiar su pecado. ¿Quién iba a limpiar su pecado? Entonces, antes de que él, todos hubieran sido condenados a vida eterna en el infierno, porque pues no había venido él como hombre, no para pagar por nuestros pecados, pero él es la prioridad que libró a todos, desde los que habían muerto, por eso dice aquí, desde los que murieron o pasaron antes de que él viniera a esta tierra, para que todo de entre los muertos, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Haciendo la paz para nosotros un beneficio, hermanos, mediante la sangre que él derramó en la cruz del Calvario, simplemente por el amor tan grande que él tuvo por nosotros. Quiere decir, hermanos, el Señor Jesucristo, su preexistencia y todo aquel personaje o persona, hermanos, que niegue la preexistencia del Señor, que niegue su divinidad, que niegue que sea Él el único ser exaltado y que sea Él el único ser que debemos nosotros agradecer y mostrar humillación. Mire, hermanos, me causa tanto que a veces hay personas que le ponen como tiempo al Señor, ¿no? Como a la hora que truene los dedos, Señor, cúmpleme, o porque yo digo aquí, Él no necesita humillarse a nosotros, hermano. Él ya se humilló tomando nuestra forma humana, ¿no? No, Él nos hizo pecador, que quede claro, Él no es pecador ni se hizo pecador, ¿no? Él tomó desde el uso de su creación un virgen, un vientre virgen, para Él posar como hombre, ¿no? A veces queremos nosotros hacer eso con el Señor, tenerlo como un amuleto, ¿no? Señor, cuando yo quiero, cuando yo necesito, cuando yo te diga. Ya se humilló tanto el Señor, hermanos, a venir a esta tierra y tomar esta forma tan miserable como la de nosotros los humanos. Tanto así por amor a nosotros. Quiere decir que los que debemos mostrar una humillación y que debemos humillarnos somos nosotros, hermanos. Entendiendo, como lo dijo Pablo en Filipenses 2, que tenemos que tener, tiene que haber en nosotros que somos seguidores del ejemplo a seguirnos, o sea, del maestro de maestro. Él pone un ejemplo, nosotros lo seguimos o vamos a imitarlo. Y por eso es que dicen que los hijos son el reflejo de los padres, ¿no? Un dicho que hasta cierto punto tiene cierta sabiduría, que es cierto, si yo le enseño cosas buenas a mis hijos, pues es lo que van a hacer, ¿no? Claro, siempre hay en el corazón del hombre, pues está la maldad, pero ven y hacen lo que más se les es expuesto. ¿Qué es eso? Quiere decir que el Señor, siendo nuestro pastor y maestro, hermanos, nosotros venimos a ser simplemente servidores de la iglesia. La iglesia claramente no somos todos los que estamos reunidos aquí, no me malentienda, pero la iglesia el Señor la conoce en la intimidad, o los hijos, porque también dijo él que muchos en aquel día se le acercarán a él diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, y él solo les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno, yo no los conozco. De conocer la palabra que se habló allí de conocer fue la que se tradujo del griego como una intimidad. Me doy a entender, las palabras que se usaban de ese significaba de una intimidad, pues una intimidad, no, más a fondo, la intimidad del Señor. Que nosotros, que el Señor nos conozca como verdaderamente sus seguidores, en intimidad, no en que nos reunamos, no en que estemos aquí, que es parte de, pero no se refiere a eso. Muchos podemos estar aquí deseando no estar o simplemente a veces lo hacemos solo por el que dirán. Pero no porque nos nazca del corazón. El Señor mismo, siendo el pastor de pastores, Él es el que nos guía al beneficio de nosotros mismos. Sin embargo, nosotros a veces como ovejitas y más cuando nos descarriamos, pues buscamos nuestro propio mal. Y nos pone el ejemplo que seamos humildes, que busquemos la humildad, que Él ya nos ha puesto el gran ejemplo,
que dejemos a veces también nosotros de ser egoístas los unos con los otros al mismo tiempo que pensamos solamente en lo que nosotros deseamos o queremos hacer, y que tengamos también el amor hacia las demás personas que aún no lo conocen. Por eso es que nosotros venimos a ser solo simplemente siervos uperetes, ¿no? Que son uperetes, que son siervos inútiles, porque la honra y la gloria siempre va a ser para Él, para el Señor Jesucristo. Queriendo decir también que en cualquier otro lugar, cualquier secta, porque es lo que vienen a hacer, que te hagan o hagan a las personas, sobre todo las que nos escuchan, que hay un intermedio entre antes o sin dejar a un lado, porque el único mediador entre Dios y los hombres, como se lo dijo Pablo a Timoteo, es Jesucristo, hombre. Él es el único mediador, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que nos guía, toda la verdad nos guía a Cristo, al conocimiento de Cristo, y Él, en Cristo entendemos la plenitud del Padre, ¿no? Entendemos ahí. Si ahí hubiere alguna otra persona que se pone como por mediador, mencionando a uno, y lo menciono porque está expuesto, ¿no? O sea, son personas que sean como Mahoma, o sea, son ídolos que tienen estas criaturas que han desprestigiado totalmente al Señor Jesucristo y quieren, o Buda, ¿no? Que se hace también, o que en su tiempo, porque pues yo creo ya pasó a otra vida. Entonces, todas esas personas están bajo maldición, hermanos. Y en cualquier iglesia, o bueno, no iglesia, sino congregación, que estén congregándose y estén exigiendo a personas que tengan a otras personas fuera, que tomen el lugar de nuestro Señor Jesucristo para adorar a Dios, lastimosamente están bajo maldición. Es lo que la palabra nos enseña. Como dijo Pablo, se ha llamado anatema. Sáquenlo de entre ustedes. ¿Por qué? Porque el único camino, la verdad y la vida es el Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre, como lo dice en Filipenses 2, en sus últimos versículos. Hemos entendido que el Señor Jesucristo nació, su nacimiento virginal, eso lo podemos ver en Mateo 1:23, en Lucas 1:31 al 35, como nos lo leía el pastor. Su nacimiento virginal, ¿verdad? Cuando el ángel se le aparece, tanto así que pues José, quería no exponer a María, sino salirse como escabullidito, ¿no? Porque se dio cuenta que estaba embarazado. El Señor en su poder, hermanos, le manda un ángel en un sueño, imagínense, a que le esclarezca. Y él, como conocía la palabra, entendió que era el ángel de Dios y tomó a bien, ¿verdad?, seguir la enseñanza de lo que el ángel le había dicho. Eso es lo que aprendemos de su nacimiento virginal. Su vida inmaculada, vamos a Hebreos en su capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7:26. Dice de la siguiente manera, tengo la NBI, Nueva Versión Internacional: nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecados y exaltado sobre los cielos. ¿Qué función tenía antes los sacerdotes, hermanos? ¿Qué función tenían los sacerdotes? ¿O qué función tienen? Bueno, tenían, porque desde que el Señor vino eso se terminó. ¿Qué función tenían los sacerdotes? ¿Alguien que me quiera ayudar? ¿Ideas? Ok, presentar los pecados. Las ofrendas, ok. Es decir, que ellos se ponían como intermediarios de la iglesia o del pueblo del Señor, de los que creían y guardaban al Señor, para con Dios, ¿correcto? Pues por eso el Señor Jesucristo es el único sumo sacerdote. Cuando dice sumo, es la palabra sumo que se tradujo de aquí, es la supremacía, la prioridad primordial, ¿no? Nos convenía, le dijo el escritor de Hebreos, le dijo, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, no hubo pecado en él. No es que tuvo relaciones con una mujer X, o que muchos le dicen también que la mujer samaritana. El amor de él es tan grande para la humanidad, hermanos. O sea, es como ver nosotros a nuestros hijos. Eso es solo una simple muestra del amor que hay o que fue de nuestro Señor para los humanos, pero no quiere decir que Él se enroló en tener relaciones íntimas o cualquier otro tipo singulares con estas personas. O sea, totalmente hay
totalmente un loco que escribió también, que dijo que el Señor, hasta hicieron una película, Corpus Christi, parece que se llama algo así, que el Señor Jesús era gay y que los discípulos eran sus amiguitos de intimidad. ¿Ustedes se imaginan esas tonterías tan tremendas que se han dado? Y por eso es tan necesario que nosotros entendamos y estudiemos. Es más, una invitación, hermanos, a nivel de iglesia y a nivel también de las personas que nos escuchan. Donde sea que se nos es expuesta la palabra, use su Biblia y lea también detrás del predicador o del que esté exponiendo si es verdaderamente lo que él predica, lo que dice la palabra del Señor. Porque es allí donde se hacen tantas malas enseñanzas y se hacen doctrinas erróneas que totalmente sacan todo de contexto y las personas muy ciegas diciendo sí, sí, a todo lo que no es verdad. Es nuestro Señor Jesucristo santo y es simplemente el repetir estas cosas tan grandes para mí es algo que ni debería de hacerse, pero tenemos que tener conocimiento de que nosotros aquí nos reunimos y todo chévere y todo así, pero hay personas que necesitan ser sacadas de ese tipo de enseñanzas y que vean en nosotros la imagen del Señor Jesucristo para honra y gloria de Él mismo, no de nosotros, ni porque seamos muy buenos, no, ni nada de eso, no, simplemente para que el Señor Jesucristo sea exaltado en todo nuestro ser. Irreprochable. Esto lo entendemos claramente, que no hay nada que haya oculto ni que tenga Él, verdad, de doble sentido en su vida. Estamos en Hebreos 7:26, hermanos. Puro, nuevamente, santo, puro, o sea, puro nos habla de total limpieza, de total pureza. Puro en sus sentimientos, Él fue hombre, claramente dejó su gloria, pero no está atado como nosotros los hombres a muchas veces nuestras corazonadas, nuestras malas, nuestros malos deseos, como decía Pablo, ay de mí, ¿no? Puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Cuando dice apartado de los pecadores, dice, bueno, ¿cómo es eso? Entonces, yo me voy a apartar totalmente de los pecadores. Bueno, si usted va a ser luz, sea luz en medio de los pecadores. Pero cuando dice apartado de los pecadores es que no practicaba lo mismo que ellos practicaban. Me doy a entender, a veces nosotros, hermanos, ay Señor, a veces estas criaturas que van y exponen todas estas cosas erróneas, yo digo, ay Señor, a veces no sé, porque a veces sí toman el griego, el hebreo, lo toman como base para transgiversar la palabra, pero para las cosas que deberían de estudiar bien, ahí lo hacen a un lado. Y cuando uno les habla de eso, les dice, bueno, hay que estudiar bien eso, estudiemos y eso, pues, se desaparecen. Entonces, apartado de los pecadores, no tenía parte con ellos, ni por nada de eso, no, Él se hizo humano, no se hizo pecador. Sí queda también eso claramente, ¿no? Que Él no se hizo pecador para venir y darle, ay, al éxito. Yo te entiendo que tú te gusta el pecado y eso no. Para nada, él expuso el pecado a su totalidad. A la samaritana no le sobó la espaldita y le dijo, sí, sí, y así no. Le dijo, ¿tantos hombres has tenido? Y cuando ya le dijo, bueno, ve y no peques más, igual a la que iban a apedrear, ¿se acuerdan? O sea, él expuso el pecado. Le llamaron, en su tiempo le llamaron, que él le gustaba andar de casita en casita, ¿no? Por ejemplo, cuando se nos habló también de Zaqueo. A Zaqueo él le predicó y Zaqueo dio un fruto luego, fruto digno de arrepentimiento. Pero no quiere decir que el Señor se fue a las casitas de los pecadores a tomar whisky y a hacer sus cosas como a veces nosotros decimos. No, aquí dice de que tenemos que acercarnos y pues bueno, voy a también participar de las mismas malas costumbres que ellos tienen. No, apartado totalmente de eso y exaltado sobre los cielos. Queriendo decir nuevamente con esta palabra, hermanos, que Él es el único digno de exaltación, que Él es el único digno de poderío. Imagínense, hermanos, muchos dicen que el Señor Jesucristo fue profeta. Ok, pongámonos a pensar esto. ¿Qué hizo Juan cuando vio al ángel, cuando estaba en la isla de Patmos, algo así, para que me den a entender? Que él se iba a postrar, ¿y qué hizo el ángel? Le dijo, ¿no es más un ángel que un profeta? En el antiguo tiempo, ¿qué era más, un ángel o un profeta?
pues un ángel, ¿no? Es un ser, bueno, para nosotros, hermanos, ellos tienen poder, a nosotros no tengo ni poder a veces ni encima de mis chiquillos, hermano, ahora imagínense, pero bueno, él rechazó la adoración. ¿Por qué Dios Padre dijo, el único digno de ser exaltado? Mi Hijo, Señor Jesucristo. Queriéndolo así, como el Padre Dios que demanda en nosotros santidad, va a pedir que nosotros mostremos exaltación o que veneremos a Dios que por lo que Él es, si no es el mismo Señor Jesucristo. Es el único, por eso es que Pablo le dijo, el único exaltado sobre los cielos, poniendo los cielos como un ejemplo de exaltación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos para los cielos y yo decía antes, Señor, para llegar allá arriba, ¿no? Así como decían los de la Torre de Babel. Bueno, dando a entender eso, dándoles a entender esa idea, el único merecedor de exaltación. Por eso les decía, en otro lugar que pidan, no, exáltenme a mí, que esto a mí, mi hermano, con el amor de mi corazón, huya por su vida, ¿no? Porque le conviene. Eso lo vimos, lo estábamos en su vida inmaculada. Entrando en sus milagros, acompáñenme a Hechos 2:22, Hechos 10:38 también. Hechos 2:22 y Hechos 10:38. Amén, adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Lee el 23, hermano. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Sin embargo, dice el 24, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¿Por qué mismo? Porque Él es Dios, mismamente. O sea, ¿dónde está ahora sí que como dice esa alabanza viejita, no viejita, viejita? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Nunca, hermanos, porque Él era Dios. Es más, la vida inmaculada que nos muestra, hermanos, del Señor en su vida aquí como humano, cuando tomó esa forma, no de humano, una vida inmaculada, un ejemplo totalmente a seguir, hermano. Nosotros somos muy buenos y somos a veces muy, tal vez digno de que tal vez se nos reconozca algo, ¿no? A veces tenemos fácil manera de expresarnos, tenemos un buen carisma. Hay muchas personas que son bien parecidas físicamente, pero el Señor, el ejemplo, hermanos, que tenemos en el Señor Jesucristo como sus seguidores, es totalmente puro, es perfecto. Por eso es que su vida fue inmaculada y como se lo dijo, se lo estaba diciendo en esta parte el escritor en Hechos, vemos, hermanos, todo lo que el Señor en sus milagros y todos los prodigios que Él hizo, señales, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él, como bien ustedes lo saben. Tanto así me lleva a recordar cuando estaban en la barca, ¿no? Y que el Señor pues estaba descansando, ¿no? Y que llegan bien, Señor, perecemos. Y llegó y le dijo, bueno, callen. Y bueno, todo se hizo una bonanza perfecta. ¿Quién es este? Dijeron los discípulos. Hasta los vientos, el mar le obedecen. ¿Por qué? Porque el poder del Señor, del Creador, ¿no? Eso es perfecto. ¿Quién es? Dijeron los discípulos. También cuando no pudieron echar el demonio fuera del varón, ¿no? Que se le acercaron y dijo, ay, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque a veces decimos seguir al Señor, pero nosotros con nuestros hechos o con la manera que actuamos o nuestros pensamientos, pues es como que si no tuviéramos fe que verdaderamente Él existe. Eso es lo importante, de llegar a entender y de que entendamos nosotros quién es verdaderamente a quien nosotros decimos
bendecir, a quien nosotros decimos seguir, a quien nosotros decimos que nos reunimos en estas clases y venimos porque queremos, ¿no? O porque tenemos cierto conocimiento de Él. No por lo que yo pienso, como decía un hermano la otra vez. No por lo que yo pienso que es Él, por lo que la Escritura dice que es Él. Una persona perfecta. ¿Quién tiene Hechos 10:38? Si no lo tienen, lo voy, hermano. Hechos 10:38. Adelante, hermano, gracias. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Esa traducción igualmente mucho dice, ya ves, él es un ser creado porque Dios estaba con él. No, la palabra que se tradujo de ahí, hermanos, nos quiere dar a entender que él mismo era Dios. Sí me voy a entender que él mismo era Dios, ¿no? Pero pues él había tomado la forma de humano. Es igual como más adelante les voy a hablar les voy a dar el contexto de la palabra ungido, ¿no? Pero eso quiere decir el propósito o lo que él o por lo que él había sido, no más que ahora pues para nosotros ungido es yo te unjo y tú tienes, bueno, es totalmente diferente a lo que verdaderamente significaba, pero vemos todo el poder y los milagros que el Señor Jesucristo hizo, claramente también para que ellos entendieran quién era el que estaba con ellos, pero pues pasó lo mismo que nos pasa a nosotros, cerraron sus corazones, lo endurecieron tanto que no pudieron entender que el Señor en su gran amor los había escogido para habitar en medio de ellos. Su obra sustitutiva en la cruz. Para eso vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3. Y luego 2 Corintios 5:21. 1 Corintios 15:3. Estamos en su obra sustitutiva en la cruz. 1 Corintios 15:3. 2 Corintios 5:21. Dice 15:3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Su obra sustitutiva, hermanos. ¿A quién nos tocaba pagar el precio? A nosotros. Pero Él, en su gran amor y misericordia, como se lo dije, en ese sacrificio santo y puro, tomó a bien ponerse por expiación, también como lo dijo, ¿verdad, Pablo? Por nosotros. Y es lo que les estaba transmitiendo Pablo a los corintios. ¿Por qué? Por lo mismo, hermanos, porque Pablo no les escribió nomás porque les quería caer mal o porque quería hacer ahí una espina en el zapato y andarles molestando siempre, no, por beneficio de ellos mismos y para nosotros por beneficio de nosotros mismos, que entendamos que Él mismo les transmitió a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. También les decía que 2 Corintios 5:21, no sé si alguien lo tenga que me quiera ayudar. Sí, gracias, hermano. Adelante. Que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, mucho cuidado ahí, hermanos. Al que no cometió pecado, dice aquí, alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, lo trató como pecador. Es totalmente diferente, o sea, él no es pecador ni fue pecador, ¿ok? Es ahí donde el Señor Jesucristo exclamó, ¿no? Las palabras que él dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Bueno, tuvo que ver esa desconexión, hermanos. ¿Por qué? Porque, pues, Dios Santo no iba, hermanos, a tomar el pecado como algo bueno. Entonces, él tuvo que castigar con toda su ira a su Hijo único, para que sea Él el redentor, ¿no?, de nuestros pecados. O sea, por eso es que nos dice aquí, al que no cometió pecado alguno, por nosotros
Dios lo trató como pecador. Trató como pecador. No dice Dios lo hizo pecador, no. Lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. No nosotros recibimos el castigo, recibimos la bonanza y la gracia de Dios. En tanto así que toda la ira del Señor y el juicio cayó sobre él, sufriendo él, hermanos, lo que nosotros debimos de haber sufrido. Y eso lo entendemos de su obra sustitutiva en la cruz. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, hermano. Gracias, pastor. Qué bonita esa traducción. ¿Cuál es la traducción que tiene, pastor? Palabra de Dios para todos. Mire cómo es la situación, hermanos. Qué triste, ¿no? Que por nuestra cabecita tan dura que tuvo que llevarse a cabo tanta cosa, pero era necesario, hermanos. En la soberanía de Dios y en la eternidad que Él ya conoce, era necesario que fuera Él mismo el sacrificio único puro. Su resurrección corporal de entre los muertos. Mateo 28:6, Lucas 24:39 y 1 Corintios 15:4, que lo acabo de leer yo. Que dice 1 Corintios 15:4. Sí. Mateo 28:6, si alguien lo tiene, por favor. Y Lucas 24:39. Él ha resucitado. Es cuando lo buscaban, ¿no? Y que el ángel les dijo, bueno, no está aquí. Bueno, él se le mostró también a Cefas, ¿no? Lo podemos ver en otra parte de la palabra del Señor. En Lucas 24:39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Al cual ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Mire el poder, hermanos, ¿no? Todos, miren bien, todos cuando mueren, bueno, no nosotros, pero las personas que no creen o que no tienen la fe, ¿no? En el Señor, no son sus seguidores en eso. Todos creen que cuando mueren, muchos creen en la reencarnación. Los indios no tienen la mayoría de ellos tienen esa cultura de que ellos piensan que van a reencarnar en animalitos y cosas así, y por ende buscaron al animalito más bonito, hermanos, porque ellos piensan que sus antepasados todos reencarnan en los animalitos que ya conocemos, que andan ahí entre medio de la comida. Si han visto ustedes los videos esos, ¿no? Que andan ahí las ratitas bailando en la comida y se fríen en la comida, bueno, entonces ellos no los tocan porque pues, para ellos eso hasta los tienen como sus dioses, ¿no? Pero bien, muchos piensan que todo se hace en espíritu. No sé si en la cultura nosotros, hispanoamericana en nosotros, de toda la hispanidad, yo me acuerdo que antes era lo que hasta incluso se nos llegó a enseñar en la escuela, que después de morir, se iban a hacer espíritus y los espíritus chocarreros y no me acuerdo qué tanto más decían y cosas así. Bueno, el Señor, hermano, el Señor Jesucristo, claramente cuando se les presentó a sus discípulos, se les presentó en ese cuerpo palpable que había sido crucificado y por su incredulidad de ellos les dijo, bueno, ¿cómo se llamaba este discípulo? A Tomás, ¿no? A Tomás. Él le dijo, bueno, ¿no crees? Pon el dedo, si quieres. Ven, mira. O sea, te me presento porque yo he resucitado por lo mismo. ¿En quién está el poder solamente para dar vida, hermanos? Y quitarla, como dijo él mismo, ¿no? No teman al que quita su vida, teman al que tiene el poder de eso y más incluso de condenarlos en el infierno. La resurrección corporal de entre los muertos, que no puede ser nunca, ni por ningún argumento, muchos dicen de que hay una tumba y que sus huesos están allá. Mentira, hermanos, eso es totalmente falso, eso es imposible. Eso es tanto así, fue tan fuerte que quedó tan marcado. ¿En qué año vivimos ahora, hermanos? ¿Después de qué?
Todos, hasta los ateos, saben en qué año viven, pero no saben de dónde se empezó a contar. O bueno, no es que no sepan, lo hacen a un lado simplemente por la dureza de su corazón. Su exaltación a la diestra de Dios. Hechos 1, 9 al 11. Hechos 2, 33. Hechos 1, 9 al 11. Hechos 2, 33. Filipenses 2, 9 al 11. Hebreos 1, 3. Qué poder, qué bendición, ¿no? Imagínense la obra del Señor en la cruz del Calvario por nosotros. Y cuando les dijo, no, a sus discípulos, no los dejaré solos, les dejaré al Consolador, que es la obra que hace el Espíritu Santo, ¿no? La obra del Señor es la obra redentora, la obra del Señor Dios Jesucristo es la obra redentora, ¿no? Pero, gracias, pastor. Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. Filipenses 2, 9, 11 y Hebreos 1, 3. Filipenses 2, 9, 11, Hebreos 1, 3. Por eso Dios le dio el más alto nombre, el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. ¿Por qué les decía, hermanos, lo que les comentaba hace rato? ¿Cómo estas personas que se dicen creer en Jehová, pero no creen en el Señor Jesucristo, como si Dios mismo ha mandado a qué otro, aquí, a ver, mencióneme a alguien más que Dios haya mencionado que hay que alabarle y doblar nuestras rodillas? Los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra y todo lo que existe, e incluso hasta los ángeles. Adórenlo a Él, dijo el Señor Dios Padre. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. ¿Quién otro más? Ni Mahoma, ni ningún otro, ni como sea que se llame, hermanos. Fue exaltado por Dios Padre a su diestra. Cuando dice diestra no quiere decir lo hizo menos ni es menos, porque nosotros eso es lo que entendemos, o la gran mayoría de nosotros. Sé que no todos, porque yo sé que hay personas que han estudiado aquí y entienden diferenciar, pero la gran mayoría de personas cuando hablan de diestra o el otro lado, o mano derecha, mano izquierda, nosotros tendemos a ver que son menos. No, en esos tiempos y en las palabras eso quería decir que era la misma autoridad y el mismo poder, no importara de ningún lado donde estaban. Por ejemplo, los reyes, ¿no? En los antiguos tiempos, ellos cuando tenían hacia sus familiares o al que iba a quedar en el trono después de ellos, nosotros decimos, oh, menos que él. No, eso sí significaba que lo mismo que él tenía, su palabra valía tanto igual como la que estaba a su diestra o a su otro lado. ¿Sí me voy a entender? O sea, no hay ningún menorío entre Dios Padre, Dios Hijo, no, para nada. Es un mismo Dios, tres personas, un mismo Dios, una unidad, una triunidad perfecta. Hebreos 1:3. Ok, gracias, hermano. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. En el cielo. Mire cómo lo explica esa versión, ¿no? Muy, muy hermoso, muy, muy bonito. Y volvemos a decir lo mismo, hermanos. ¿Quién más que solamente el Señor, no? Solamente el Dios misericordioso que tuvo esa obra, el propósito, no, esa obra redentora en la cruz, por amor de nosotros. Su segunda venida, hermanos, su segunda venida, Mateo 24, versículo 30. Juan 14, versículo 2. Hechos 1:1, por favor.
Si me ayudan, hermanos. Mateo 24:30, Juan 14:2, Hechos 1:11. Ok. Gracias, hermano. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las ciudades de la tierra, verán al Hijo del Hombre con poder y con gloria. Hermanos, gracias, hermano, por leernos esa parte. Entendemos y creemos nosotros, hermanos, en nuestra declaración de fe y en nuestra declaración de lo que nosotros y nuestra fe en Él, que Él ha de venir a recoger a su pueblo, porque nos dio la oportunidad de ser nosotros redimidos, hermanos, por medio de Él, como abortivos, como dijo Pablo, ¿no? Como de panzazo, porque Él vio a bien el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, para que el pueblo de Israel abra los ojos, entonces sí Él va a venir como lo esperaban ellos, ¿no? Con ese poder y bueno, Señor, que el Señor los libre porque yo no tengo ni la menor idea. Hay ciertos indicios y ciertas personas que se pueden hacer declaraciones de qué es lo que Dios va a hacer y qué es lo que Dios esto. Él le enseñó acerca de su segunda venida, pero no está de nosotros para decir esto es lo que va a hacer Él, simple y sencillamente porque nosotros no tenemos ni la menor idea, ni aún los ángeles saben el día ni la hora, como lo dice su misma palabra, mucho menos nosotros, pero es verdad, hermanos, Él va a regresar. Sí me doy a entender, eso es algo rotundamente que está establecido en la palabra del Señor, y no solamente en estas partes, se lo dijo muchas veces a sus discípulos, ¿verdad? Cierto tiempo estaré con ustedes, luego no estaré, pero luego volveré a estar con ustedes. Y entonces sí será para siempre. Entonces esa es nuestra esperanza, ¿no? Pero pues el mayor galardón, como decimos por aquí con otro hermano, que pues es Dios mismo, ¿no? Que nos ha hecho galardonador de esa gran bendición, que es la mejor bendición, poder conocerle a Él, hermano, poder que Él sea verdaderamente nuestro Dios. Eso es en cuanto a su segunda venida, Mateo 24:30, Juan 14:2. Juan 14:2. Amén. Gracias, En la hermano. casa de mi padre muchas moradas hay, y así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fue pues a preparar lugar para nosotros, para los que verdaderamente son su iglesia. Los que, como decíamos, son conocidos por Él en la intimidad que nosotros tenemos con Él. Porque, pues si no, sería como un roommate, ¿no? Ya he visto los roommates, se ven y así. Esa es la diferencia entre un esposo y entre un cónyuge, entre los cónyuges, ¿no? Porque es muy diferente tener conocidos y nos vemos, qué bien y esto. Es muy diferente tener una intimidad con la persona, que llega a conocerse, que llega a tener claramente el aspecto claro de lo que la persona es. Hechos 1:11, perdón. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo, perdón. Su segunda venida. Nos queda claro, hermanos, que el Señor ha de volver por su pueblo, ¿no? Por su amada. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Día con día prepararnos más para poder recibir al Señor con esas vestiduras puras y sin manchas, como Él, pues así lo espera, ¿no? Y como esos siervos fieles a los que Él ha depositado en su gran amor, en el privilegio que nos dio a nosotros de tener un talento, ¿no? ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Con talentos multiplicados o con talentos enterrados? Queda a nosotros esa parte. El Señor Jesucristo. La derivación del nombre del Señor Jesucristo. El nombre Jesús llegó al español desde el arameo Yeshua o Yeshua. Yeshua es una variante del nombre hebreo Yehoshua, que significa Dios es salvación. Eso significa el nombre, ¿no? Jesús. Ahora, la palabra Cristo en griego se dice expiotok, Christos, y significa ungido.
Es una traducción del término hebreo Mashiach, que también significa Mesías. La palabra Cristo proviene del latín Christus, que a su vez proviene del griego Christos. Pablo de Tarso, uno de los discípulos de él, en los inicios del cristianismo usaba con mucha frecuencia los términos Cristos. El título de Cristo indica que Dios envió a Jesús para ser rey y libertador y para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Del griego antiguo espiotok, ungido, y del arameo Mashiach. El nombre del Señor Jesucristo es un nombre propio que expresa su soberanía, misión y exaltación. En el Nuevo Testamento nunca se aplica al Padre o al Espíritu Santo para que nosotros en el nombre de Jesús doblemos nuestras rodillas y confesemos que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre, hasta que venga el fin, cuando el Hijo se sujete al Padre y Dios sea en todos. Eso podemos verlo en Hebreos 1:3. Jesús significa, hermanos, Dios es salvación. Y Cristo significa ungido. Entonces el Señor Jesucristo es el ungido, que es el que tiene el poderío para la salvación de todos nosotros. Y es lo que Él hizo en su obra cuando se tomó la forma de hombre. No se hizo naturaleza hombre, tomó la forma de hombre, ¿no? Él es el todopoderoso, hermano. O sea, para Él no es nada, ¿no? Para mí, pues, se imagina. Pero para Él eso es como nada, ¿no? Y eso y todas las cosas nos dio aliento de vida. Entonces, esa fue la obra que Él vino a hacer, ¿no? A la tierra cuando tomó la forma de hombre. Entonces Él, es su nombre, quiere decir eso. Quiere decir Dios es salvación a la misma vez que ungido, ¿no? Jesús, Dios es salvación, Cristo, ungido. En Hebreos 1:3 podemos ver lo que le decía en Mateo 28:18, Efesios 1:21. Hebreos 1:3 dice de la siguiente manera: el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas. Mateo 28:18, Efesios 1:21. Eso si los quiere anotar, hermanos, les voy a leer Efesios 1:21. Dice así: muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Señor Jesucristo. Emmanuel, el Señor Jesucristo, en cuanto a su naturaleza humana, es el único y propiamente engendrado del Padre, en cuanto a su naturaleza humana. Por lo tanto, Él es hijo del hombre, quien por ser Dios es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. Si alguien lo tiene, que me ayude a leerlo. Puesto que el nombre Emmanuel comprende a Dios y al hombre en una sola persona, engendramiento en María, que eso lo vimos ya, no, el engendramiento en María. Pero el nombre Emmanuel es lo que significa que Dios con nosotros. Eso quiere decir que hace a Dios mismo, que hace que comprende a Dios y al hombre en una sola persona, que es Emmanuel. Isaías 7:14. Emmanuel, que traducido es Dios está con nosotros. Que eso hace a Dios y al hombre una sola persona. Dios y al hombre, o sea, en forma de hombre, no a nosotros, porque también está el otro movimiento que dicen que todos somos dioses, que después de morir todos vamos a tomar la forma de Dios y todo eso, porque miren, son tan, ay Señor, no sé cómo decir esta palabra, son tan malandritos estos camaradas que dicen, hermanos, a la congregación donde están, si el perrito se aparea con la perrita, ¿qué tienen? Perritos.
si este animalito, bueno, ¿esto qué tiene? Que si usted se aparea con su esposa, bueno, tiene intimidad con su esposa, ¿qué tiene? O entonces nosotros, como somos engendrados de Dios, vamos a hacer, no, ¿qué pasó, hermano? Nosotros nunca vamos a poder, o sea, eso está totalmente fuera o sea, eso es totalmente, entonces, para que entendamos eso, hermanos. Por eso es que el Señor Jesucristo es el único Hijo en cuanto a su naturaleza humana, el Hijo del hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora algo que quiero, esto ya es el último punto, y que más me encantaría que pusiéramos mucha atención en esto. El honor igual para el Hijo que para el Padre. Puesto que el Padre ha entregado todo el juicio al Hijo. No es solamente el deber expreso en los cielos y en la tierra doblar las rodillas ante Él, sino también es un gozo indecible en el Espíritu Santo. Se atribuyen al Hijo todos los atributos de la deidad para darle la honra y la gloria contenidos en todos los nombres de la divinidad. Solamente, hermanos, en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, podemos nosotros doblar nuestra rodilla. Y si nos vamos a Filipenses 2, en su versículo 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, Dios mismo, Dios Padre, no le dio al Señor la exaltación, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es por sobre todo nombre, hermanos. No hay ningún otro nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entendiendo así que nosotros, teniendo el Espíritu Santo que vive en nosotros, Él nos hace el sentir y nos mueve a que entendamos que la adoración a nuestro Señor Jesucristo, a Dios mismo, que no solamente sea un deber en nosotros, que no lo hagamos porque se nos es impuesto o porque nos reunimos aquí y tomamos en nuestras reuniones este tiempo de dar alabanza a Dios, de humillar nuestros seres al Señor, que es lo que hacemos, ¿no? Humillarnos a Él, porque pues Él nunca, Él no tiene por qué humillarse a nosotros somos los que necesitamos del Señor. Y entendamos eso, que no es un deber, sino que sea un gozo, hermanos, que sea algo, un motivo de alegría para nosotros, un privilegio. ¿Por qué? Porque hay un dicho que está fuera tal vez del tema a tocarlo, pero hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hay personas que desean, hermanos, desearían tener a veces oportunidades que nosotros tenemos, por ejemplo, los que dependen de otras personas o personas que le faltan partes de sus miembros para poder tal vez adorar al Señor de una manera que nosotros podemos hacerlo. Pero a veces nosotros lo vemos por imposición y no lo vemos como un motivo de alegría. Yo no entiendo ese punto porque eso me lleva a pensar a mí en la eternidad. ¿Qué es lo que yo voy a estar haciendo, no? Si aquí lo veo como así, lo veo como algo que no es algo bonito, no es algo que es un beneficio para mí ser y para yo demostrar al Señor mi adoración a Él, digo, ¿qué vamos a hacer entonces en aquel tiempo? Hay que verlo y hay que entender que es un privilegio que el Señor nos dio, hermanos, que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para vergüenza de los sabios, no para decir, no, entonces yo voy a seguir siendo no voy a estudiar porque Dios no quiere que sea sabio, no, refiriéndose a que los que se hacían doctos de la palabra del Señor no le recibieron a Él, pero nosotros que por abortivos el Señor tuvo misericordia, dándonos el beneficio de poder ser hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo y del Consolador Espíritu Santo que habita en nosotros. Si ve una cadenita, el Consolador nos lleva a Cristo y así vamos avanzando. Por medio de eso, entendamos que la adoración al Señor y la exaltación que es demandada, el honor igual para el Hijo que para el Padre, es demandada a nosotros, que no solamente sea así demandada, sino que sea un gozo que nos entre por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado. Entonces Él nos muestra el camino que nosotros debemos seguir, ¿verdad? Él nos muestra al Señor Jesucristo.
que es el camino al Padre. Sí, no sé si ve el Espíritu Santo, el Consolador y el que nos guía a toda verdad. La verdad es Cristo, es la sabiduría de Dios, el Señor Jesucristo. No es que habite en Él toda la sabiduría, no, Él es la sabiduría plenamente de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo es el que abrió el camino por medio de su sacrificio para que nosotros pudiéramos entrar o venir a ser hechos limpios por medio de su sangre para honra de Dios Padre. Entonces, entendamos eso, hermanos, que no sea para nosotros algo difícil y así nosotros también poder enseñar a los demás cuando podamos, de una manera, con un ejemplo. Si me voy a entender, con un ejemplo que nosotros mostremos. Hasta aquí es la clase, hermanos. No sé si alguien quisiera añadir algo ya para terminar. No. Yo creo, si sin ser así, ¿qué le parece si oramos para ser despedidos? Y después de la oración, hermanos, si usted ha traído ofrenda, puede pasar a depositarla. Acompáñame, hermano, a orar y agradecer al Señor. Señor, muchas gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque hemos podido exponer parte, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dado el privilegio, Señor, de poder nosotros en nuestras deficiencias, Señor, hacer todo lo posible, Señor, de poder exponerte de la mejor manera, Señor, para que así seas tú, Señor, siempre honrado por cada uno de nosotros, por los que nos llamamos tu iglesia, Señor, para que así, Señor, seas tú y nuestro conocimiento crezca, Señor, en cuanto a ti. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor que nos has arropado a cada uno, gracias por los que estamos aquí, Señor. Gracias porque tú, Señor, yo sé que nos has bendecido, Señor. Nos has dado esa gran bendición de poder reunirnos ahora, aunque tal vez, Señor, nosotros no hubiéramos querido, hubiéramos deseado tal vez en otras ocasiones, Señor, otra cuestión, otra cosa, Señor, pero tú nos diste ese sentir, Señor, con tu Espíritu, que viniéramos, Señor, y pudiéramos recibir tu palabra, Señor. Y ahora, Señor, queda en nosotros poner en práctica lo que se nos ha sido expuesto, Señor, y traer a ti una respuesta, Señor, una respuesta que sea para nosotros un bien, Señor, y que podamos entender así la plenitud de quien tú eres, Señor. Muchas gracias por tu amor, te suplicamos que nos lleves con bien, que nos guardes, Señor, y que siempre, Señor, nos permita, Señor, poder seguir siempre deleitándonos y entendiendo más de tu palabra, Señor, de estas escrituras que tú, Señor, tú, Padre, con tu Espíritu Santo, tú pusiste en los corazones de los escritores y los inspiraste, Señor, para que nosotros pudiéramos hallar en ellas, Señor, a ti, Señor Jesucristo, que es la que dan testimonio de ti, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu amor. Amén. Amén. Somos despedidos, hermanos. Dios me les bendiga a todos. Cuídense mucho, abríguense mucho. Y si no tienen por qué salir, no salgan.